hace largo, mis hermanos, es cuando comienza uno pues, a terminar lo poquito que tenía, ¿verdad? Y pues la palabra del Señor dice que hagamos el bien. Hay veces que hacemos ofrendas para afuera, mis hermanos, pero mayormente para los domésticos. Amén, sí, aleluya. ¿Verdad? Ellos, mis hermanos, son los que se deben de extender, que la mano del Señor. ¿Verdad? Ahora mi Cristo Jesús, y Dios les pague, ¿verdad? Porque ese esfuerzo, esa bendición, nosotros nos siga bendito y sígalo bendiciendo, mi Señor Jesús, amado Dios. Mi Señor, tinieblas, Padre, sino que alumbremos a nuestro alrededor, mi Señor Jesús amado, para que con nuestra luz, mi Señor Jesús, miren los demás y vengan también al conocimiento de la verdad, mi Señor Jesús bendito. Yo te pido, mi Señor Jesús, que prepare nuestros corazones, mi Señor, para que esta tarde podamos escuchar tu palabra, la podamos guardar, mi Señor Jesús, y la podamos poner por obra, mi Señor Jesús amado, porque para eso nos has llamado, para eso nos tienes aquí, mi Señor Jesús, porque son grandes tus misericordias, Padre mío. Bendice a todo tu pueblo, mi Señor Jesús, y llénalo de amor, mi Señor Jesús, para que tengamos los unos a los otros, mi Señor Jesús bendito. Amén, amén, gloria a mi Cristo Jesús. Así, mis hermanos, ¿verdad? Con esta oración, gloria a mi Cristo Jesús, pueden tomar sus lugares, ¿no? Ahí van a escuchar, van a leer la palabra allí, ¿verdad? Sentaditos, gloria a mi Cristo Jesús. El viernes, mis hermanos, se nos habló de las aflicciones del justo, ¿verdad? Y sabemos, mis hermanos, que la aflicción del justo es cuando el justo mira, mis hermanos, que el mundo va de mal en peor. Esa es la aflicción del justo, mirar, mis hermanos, que la misma humanidad, cómo se está destrozando o destruyéndose a sí mismo, ¿verdad? Porque dice que mis hermanos, miraba a Sodoma y a Gomorra en su pecado, en su maldad, cómo estaba viviendo, y él dice que cada día se afligía su alma. Del justo, él era justo, mis hermanos, él estaba afligiendo su vida, su alma, porque miraba, mis hermanos, a su alrededor, que no había temor delante de Dios. Esa es la aflicción del justo. Pero ahora vamos a hablar, mis hermanos, de que la prueba, mis hermanos, que venga en nuestras vidas debe de ser de gozo, no de tristeza, no de desánimo ni de desaliento, porque debe de que, mis hermanos, antes de animarnos más, de gozarnos más en el Señor y de acercarnos más al Señor, ¿verdad? Gloria a mi Cristo Jesús, porque ejemplo nos dejó el Señor, y eso es lo que vamos a mirar. Abran sus Biblias en primera del apóstol Pedro, el capítulo 4, ¿verdad? Gloria a mi Cristo Jesús, del primer versículo. Ahí vamos a mirar, mis hermanos, ¿verdad? Gloria a mi Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a mi Señor Jesús, aleluya. ¿Tienen, mis hermanos? Dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Verdad? Gloria a mi Cristo Jesús, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, o sea, al mundo, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominable idolatría.
A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. De la gloria a mi Cristo Jesús. Hasta ahí vamos a parar, de la gloria al Señor. Luego vamos a miren de una vez el versículo 17. Dice el versículo 17: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Gloria a mi Cristo Jesús, aleluya. Así, mis hermanos, estamos mirando que el apóstol Pedro está hablando desde el tiempo que él estaba viviendo y hasta el día de hoy, mis hermanos. Servir a Dios es de esfuerzo, de voluntad. Y siempre, mis hermanos, tenemos de parte de Dios su mano poderosa a favor nuestro. Tenemos a favor nuestro también, mis hermanos, que Él nos puede ayudar en todo, en todas las cosas. Pero, mis hermanos, nos deja que nosotros pasemos por grandes tribulaciones. Él permite, mis hermanos, que seamos probados, que seamos afligidos. ¿Para qué, mis hermanos? Para que si vivimos en la carne, porque está hablando, ¿verdad? Que si vivimos en la carne, mis hermanos, vamos a reaccionar, voy a decir, dice, como los gentiles, o vamos a decir, como los que viven en el mundo. El cristiano, mis hermanos, tiene que vivir espiritualmente, no carnalmente, porque cuando vive carnalmente, con cualquier ofensa que se le haga, mi hermano, él va a reaccionar también con ofensa o enojado, queriéndose vengar o queriendo hacer también cosas. Porque está viviendo conforme a la carne, no conforme al espíritu. Y el cristiano, mis hermanos, que vive en el espíritu, todas esas malas ofensas que le hagan, o maldicencias, o todo lo que le estén haciendo, mis hermanos, él tiene que soportarlo con gozo, con alegría, dando gracias al Creador por la fortaleza que nos da para resistir esas aflicciones, esas pruebas, mis hermanos, que el cristiano pasa. Pero, ¿qué, mis hermanos? Cuando las vencemos esas pruebas, somos ¿qué? Bien que vencedores. Tenemos un gran privilegio allí porque vencemos la prueba, la tentación y todo esto. Pero cuando no lo hacemos, mis hermanos, entonces que nosotros queremos pagar mal por mal, allí eso no es un razonamiento de un buen cristiano. Vuelvo a decir, el Señor aquí comienza diciendo el apóstol Pedro, porque Pedro, mis hermanos, sabemos cuánto padeció cuando estaba hablando él de la palabra del Señor, cómo estuvo a punto de que lo matara el rey Herodes, cómo lo echaron a la cárcel, cómo lo volvieron otra vez a impedir que hablara aún de Jesús. Y lo traían para allá y para acá, ahora mi Cristo Jesús. Pero en cambio, él, hermano, nunca tuvo represalias con nadie de ellos, porque lo afligieron, o porque lo condenaron, o porque lo juzgaron. Él siempre se lo dejaba al Señor, porque él sabe y decía: tuya es la venganza, Señor. Amén. Tú eres el que les vas a dar el pago a ellos. Y aquí lo que estamos mirando, dice, puesto, miren, comienza poniendo a Cristo, como Cristo padeció, como Cristo sufrió por nosotros. Dice, puesto que Cristo ha padecido, Cristo padeció.
siendo él un hombre, mis hermanos, que era justo, que no tenía pecado, que no tenía nada, mis hermanos, para que lo condenaran a muerte. En cambio, él sufrió, mis hermanos, todas esas penalidades que la humanidad misma, mis hermanos, se lo hizo a él. Pero él, mis hermanos, no pagó mal por mal. Antes todavía, cuando estaba en la cruz del Calvario, que ahí estaba ya él, ya, mis hermanos, clavado en la cruz, con todo chicoteado, todo golpeado, mis hermanos, allí clamó y dijo: perdónanos, Padre, porque no saben lo que hacen. Amén. Él podía haber dicho otra palabra, pero en cambio él, mis hermanos, pagó con bien. Y todavía ahora nosotros, mis hermanos, de ese bien nos está dando la oportunidad de tener la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso está diciendo: puesto que Cristo ha padecido, ¿por qué? Por nosotros. Padeció por nosotros en la carne, porque estuvo aquí en la tierra en carne. En la carne, en su cuerpo, llevó las marcas de la humanidad, la marca de los gentiles y el desprecio de su pueblo por los judíos. Él ahí las llevó, lo sufrió, lo padeció en su carne. Dice: vosotros también armados, ustedes también, nosotros también nos armemos o nos llenemos de valor, de ánimo, del mismo pensamiento, pues que ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Él padeció y sufrió en la carne esa aflicción, esa muerte en su carne, pero ¿qué dice? Pero terminó con el pecado. Por causa de la muerte del Maestro, mis hermanos, nosotros tenemos el privilegio de ser perdonados, porque esa sangre preciosa es la que nos perdona de todo pecado, ¿verdad? Del Señor Jesús. Pero ahora dice: para que no vivamos en tiempos que resta en la carne, para que no vivamos el tiempo que nos queda de vida, lo vivamos en la carne, en las concupiscencias de la carne, en los deseos de la carne. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hay un texto. Ustedes saben que los que aman al mundo son enemigos de Dios. Así dice la palabra del Señor, que los que aman al mundo se constituyen enemigos de Dios. Porque Dios, mis hermanos, no ama el pecado. Él detesta el pecado, desprecia el pecado, ama al pecador. Por eso quiere que el pecador se arrepienta de su pecado y no muera en el pecado, sino que muera en Cristo Jesús, Señor Santo. ¿Verdad? Bueno, el Señor nos está diciendo: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Que no vivamos conforme a los deseos de la carne, a la concupiscencia de la carne de los hombres, mis hermanos, o haciendo la voluntad del hombre, sino siendo más bien la voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque si vivimos y nos dirigimos con la carne, haciendo la voluntad del hombre, y lo que dice el otro versículo 3: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, aquí lo vamos a poner: lo que agrada al mundo, andando en la sidia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominable idolatría. Mis hermanos, ¿en qué basta ya el tiempo que viviste en el mundo? Deja ya eso, ya. Que no te vuelva en tu corazón, en tu mente. Que ya cuando tú te entregaste al Señor, ya te deja del embriaguez. Ya no te conviene que te estés embriagando. Porque esa no es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de los hombres o los deseos de los gentiles. La vida del mundo es esa.
de vivir en embriagueces, en drogas, en idolatría, con muchas mujeres, con cuantas cosas. Esa es la vida del mundo, y dice que el Señor eso no le agrada a él. Por eso está diciendo esas palabras. Vamos a repetir otra vez el texto, el 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Baste ya el tiempo que viviste en el mundo haciendo lo que le agrada al mundo, porque el mundo así vive, andando en lascivias, en las concupiscencias, en los embriagueces, en orgías, disipación y abominable idolatría. Porque así es como se dirige el mundo, poniendo por pretexto que tiene un Dios, pero no lo respeta si lo tuviera, porque hacen lo contrario de lo que quiere Dios que se haga. Pues dice, basta, ya no hagas tú, ya no vuelvas, ya no ni siquiera pienses en esas cosas, porque tú ya no vas a vivir conforme a la carne, sino conforme a Dios, conforme al Espíritu. Tienes que apartarte de todas estas cosas, porque si no, no te engañe tu corazón, que así vas a ser levantado cuando venga el Señor. Porque el que está haciendo esas cosas, Dios no lo va a levantar. No le hace que esté bautizado, no le hace que ya tenga tiempo en el camino del Señor, pero si no se ha apartado del mal, está viviendo en vano. Y la palabra también habla aquí en la Escritura que no seamos, mis hermanos, hombres vanos, mujeres vanas. Y no está hablando, mis hermanos, de la esterilidad, de que no demos creación. Está hablando de que no demos buenos frutos en el camino del Señor. Que no tengamos ningún fruto bueno. Eso es algo estéril, algo vano, que no sirve. O si lo damos algo que hagamos un frutito, ni siquiera da el peso suficiente. Tiene que ser un peso suficiente, bueno. Que si es trigo, el trigo esté pesado, mis hermanos, para que cuando se muela dé buena harina. No digan, hijo, molir tanto así, y es lo que dio de harinita, que no tenía nada, porque salió como si tal. O cuando el maíz, se da el maíz, los toqueres, que no nos agrada mucho. Queremos una mazorca bien llena de dientes, todos. Y sale un toquere, hijo, no tu toquere, otro toquere. Decimos, trabajamos en mano porque salen puros toqueritos. O cuando sale el puro olote ahí nomás. No. Queremos que esté la mazorca llena hasta que salgan los dientitos afuera de las hojas. Eso es lo que quiere el Señor, que también nosotros demos buenos frutos, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús. Que sobreabunde, mis hermanos. Porque miren, hemos tenido muchas oportunidades, hermanos, de mostrar que amamos a todos. Esto, mis hermanos, de nuestro hermano, que lo voy a poner por obra, ya tenía mucho tiempo, ya va para el mes. Y a veces le pregunto, pues casi nadie me ha hablado. Qué tristeza que ni siquiera nos preocupemos por hacerle una llamada. Nuestra hermana ahora estaba hablando de nuestro hermano Luis, nuestra hermana Antonio. Ya lo oímos, hermanos, en que démosle una llamada para animarnos. ¿Cuánto lo van a hacer? Pues yo digo, porque no miro ese empeño, no sienten ese dolor, no sienten esa aflicción, porque su hermano ya está regresado a la iglesia. Porque si tuviésemos ese dolor, esa aflicción, nosotros nos preocuparíamos y estaríamos mandándole un mensaje o haciéndole una llamada para reanimarle. Y ese debe de ser nuestro deber. Y ahí es donde va contando los frutos, y eso es lo que vamos a presentar delante de Dios. Si ellos ya no regresan, pero usted insistió en verle llamado, en verle invitado, y si ya no regresan, eso es lo que ascuas sobre su cabeza has puesto. Y no tienes tú, eres libre de la sangre de Él, no tienes tu culpabilidad para ninguna. Por eso es lo que tenemos que hacer, que trabajar, ¿verdad? En el nombre del Señor. ¿Por qué?
mis hermanos, porque ese fue el trabajo del Señor que Él hizo, que Él muriendo en la cruz del Calvario, sufriendo el padecimiento, el dolor, todo aquello que Él sintió en su cuerpo, mis hermanos, por amor a nosotros, para darnos la oportunidad a nosotros. Pero muchas de nosotros, mis hermanos, de las veces tenemos como un temor, como un miedo enfrentar a la misma humanidad y ser rechazado, o sea que nos maldigan. Pero si vives en la calle, claro que vas a sentir ese coraje también queriéndole contestar, pero ahí es donde vas a ser probado. Si eres siervo de Dios, si eres elegido de Dios, te vas a soportar todas esas cosas. Y yo se los digo porque ya pasé por esas experiencias, no crean que lo estoy diciendo más por decir. Muchas veces, mis hermanos, a mí me llegaron hasta escupir, me llegaron a quererme hacer tomar, me llegaron, mis hermanos, a maldecir, cuántas cosas, pero yo decía, gloria al Señor, aleluya. No me daba tristeza, no me daba desánimo. ¿Sabe qué sentía? Antes alegría en mi vida. Sentía como un gozo en mi vida, porque así me trataba. Y el caminar también, mis hermanos, en el camino del Señor, aquí todo el tiempo que he estado en el camino del Señor, y mayormente aquí donde estamos trabajando, mis hermanos, cuando llegué aquí, desde que llegué aquí, muchas aflicciones llegaron a mi vida. Desaire de mi misma familia espiritual. Pero de esas cosas, mis hermanos, todas esas cosas pasaron. Y le dije yo a mi hermano, pues mi hermano, dije, yo no sé tener odio. No sé. Dije, yo no puedo decir que este me la hizo, me la va a pagar. No sé. Yo siempre que me haya hecho daño o algo así, lo mío me da gusto. Y siempre deseo de abrazar o de saludarlo. Yo no le saco la vuelta. No. Porque Dios no me puso para eso. Si te la hacen, el que te ama tienes que amar, y el que no te ama tienes que amar. Es lo que vamos a mirar más para adelantito, gracias a mi Cristo Jesús. Pero miren lo que dice el versículo 4. Dice, a esto les parece cosa extraña. O sea, que cuando tú te guardas, aunque te maldigan, aunque te traten mal, y tú te guardas en el camino del Señor, para ellos es cosa extraña que no reacciones como ellos, como los hombres que viven en el mundo. Porque los que viven en el mundo o luego reaccionan con cualquier ofensa y quieren ya o luego pelear o vengarse. Pero cuando tú no reaccionas de esta forma, pues dicen ellos, es cosa extraña que este hombre tan juventud no reaccione, pues así. Pero bien dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. Como no nos defendemos, como no hacemos esas cosas, nos ultrajan, a todas estas se burlan. Mira nomás cómo lo hago, y nota pues. Pero no saben, mis hermanos, que lo que Dios está contigo y que lo que le va a venir a él, no sabe. Por eso dice la Escritura, dice en el versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quién es el que está preparado, mis hermanos, para hacer el juicio? Es Cristo Jesús. Amén. Es el Señor. Amén. El que tiene ese puesto, porque tiene esa preparación para juzgar a los vivos y a los muertos. Gloria al Señor Jesús. Lo dice, porque por eso también ha sido predicado el Evangelio. O sea, mis hermanos, que aún los que ya estaban muertos, a ellos también se les predicó el Evangelio, para que no tengan excusa de decirle al Señor, no supimos nosotros. Porque sabemos que los 3 días que estuvo el Señor en el sepulcro, dice que Él se fue hasta lo más bajo de la tierra a predicarle a los espíritus. Él les estuvo enseñando a todos aquellos que murieron desde el tiempo del diluvio y que murieron hasta que Él vino a este mundo. Él les habló de su evangelio, de su salvación. No sabemos cuántos de ellos se hayan arrepentido por las enseñanzas del Señor que les dio en esos 3 días.
Porque ellos también tuvieron esa oportunidad, porque ellos, mis hermanos, no pueden, para que no puedan decir, no sabíamos. Por eso aquí está diciendo, ¿verdad? Dice, por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Verdad? Gloria a mi Cristo Jesús. Aleluya. Aquí es donde miramos, ¿verdad, Señor? Ahora miremos, mis hermanos, del versículo 12 para abajo. Dice, amados, no os sorprenda del juego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No nos agarre de sorpresa, mis hermanos, las pruebas que vengan. Que nada de esas cosas nos sorprenda, porque ya debemos de estar bien preparados, sabiendo, mis hermanos, que tenemos que sufrir y que padecer por el Maestro. Amén. Que se nos quite esto de la cabeza, mis hermanos, que porque estamos con Dios somos intocables. Tenemos que pasar por diversas pruebas, mis hermanos, por muchas pruebas, también por enfermedades, también por dolores. Tenemos que pasar por ahí, porque el mismo Jesús nos puso el ejemplo que Él también padeció y sufrió por nosotros. Quiere decir que este camino, mis hermanos, es un camino de purificación. De purificación. Si viviésemos, mis hermanos, sin padecer, sin sufrir, sabrá Dios qué mentalidad tendríamos nosotros. Por eso Él tenía el temor. Nos podemos agarrar de los textos que dijo el rey Salomón. No sea que siendo rico diga quién es Dios. Porque como no me va a faltar nada, como todo lo voy a tener, no tengo necesidad de nada, ni me voy a acordar de cuál Dios. Si todo lo tengo, nada me falta. Así es en veces cuando en la comunidad nos olvidamos del Señor. ¿Cuál Dios? Si por mi trabajo, porque yo lo hice, yo lo trabajé, yo lo gané. ¿Cuál Dios? Pero ¿quién te dio la salud? ¿Quién te dio tu sabiduría para que puedas hacer tu trabajo? Es el Señor. Pero no queremos desconocerlo. Y luego Él también decía, no sea que siendo prove, maldiga el nombre del Señor. Por la promesa. Manténme nomás el pan que es menester. Ahí tenme. No quiero rico, no quiero la promesa, quiero que me tengas ahí una cosa neutral. Ya no están en los dos extremos. Y así es como Dios nos quiere, no nos tiene ni en la promesa, no nos tiene tampoco en la abundancia, nos está manteniendo para que nosotros, mis hermanos, sepamos que es la bendición de Dios que tenemos en nuestra vida. Amén. Que no nos ha desamparado. Si Él nos dejara, nos iríamos a la ruina, a la promesa, a mendigar por allí un pedazo de pan. Y si nos diera en abundancia, nos sentiríamos superiores a todos. Si hay veces, mis hermanos, que con poquito nos sentimos mejor que otro, hermano. Y miramos al otro, es que nunca trae una camisa o unos zapatos de marca. Mira nomás, yo, mano. Esa es vanidad. Amén. Por eso hay que pedir a Dios que hermano nos tenga del pan que es menester, ¿verdad? Gloria a mi Cristo Jesús. Lo sigue diciendo en la Escritura, dice el 13, sino gozaos. Aquí se comienza, sino gozaos. ¿En qué? Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con grande alegría. Amén. ¿Verdad que no estoy equivocado en decir, mis hermanos, nosotros tenemos que recibir con gozo las aflicciones, con alegría las aflicciones? ¿Para qué, mis hermanos? Para que aquel día, cuando aparezca el Señor en su gloria, ahí vamos a recibir la recompensa de aquellas aflicciones. Ahí vamos a recibir la alegría, ahora sí, aquella felicidad. ¿Por qué? Porque vas a decir, vencí la prueba, vencí la tentación, vencí todo aquello, y era porque vencí lo que me está dando el Señor. Pero si reaccionaras y pagaras
mal con mal, mis hermanos, ahí no hay premio. Ahí no hay premio. Nos va diciendo, dice otra vez en 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con grande alegría. Si sois vituperados, oiga, vituperados, ¿qué es la palabra vituperados? Si alguien habla mal de ti, mintiendo, eres bienaventurado. Amén. Es una buena aventura. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Cuando de ti están diciendo cosas malas o hablan cosas malas de ti, tú vas a decir gloria a Dios, gloria al Señor. Pues dice, por ellos es blasfemado ese nombre, pero por ti es glorificado. Porque nosotros, en vez de decir cosas malas, vamos a decir gloria al Señor, gloria al Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Señor, déjalos que sigan hablando, que digan cosas malas de mí, no me hacen. Cabo, son mintiendo, no las estoy haciendo. Las estuvieras haciendo, entonces no eres bienaventurado, porque están diciendo la verdad. Pero cuando están diciendo mentira, que tú no haces esas cosas, eres bienaventurado. Y tú vas a glorificar el nombre del Señor, en vez de pensar en callarlo o en venir a vengarte. No, eso no es un cristiano. El cristiano tiene que vencer, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús. Dice el 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Aquí comienza, ¿cómo dice? Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si andas ahí también de provocón, peleando o de blasfemo, o andan haciendo ciertas cosas por ahí, y te dicen algo, es cierto, ¿cómo? ¿Qué vas a padecer? Te vas a decir, ay, ¿cómo sufro? ¿Cómo padezco? Y te lo estás buscando, andas en eso. Pero si alguien que vive en Cristo Jesús y comienza a padecer, allí es donde está el triunfo. Porque está padeciendo por amor al Señor, no por su comportamiento. Porque el que se comporta de esas cosas y padece esas cosas es porque Él se lo buscó. Pero el que anda en el Señor no anda buscando esas cosas. Pues dice, porque es tiempo de que el juicio, dice, porque es tiempo, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el juicio comienza por la casa del Señor, ¿qué será de aquellos que no temen a Dios? Quiere decir, mis hermanos, que ellos ya están condenados. No hay necesidad de juicio porque ya están sentenciados. Si el juicio comienza por la casa del Señor, si el Señor, mis hermanos, nos prueba de una forma y de otra para ver si vamos a hacerle fiel al Señor, ahí ese es un juicio que está haciendo el Señor, que comienza por su pueblo, para mirar que la fidelidad del Hijo de Dios, si somos verdaderos y somos merecedores de la gloria eterna. Amén. Dice el 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecado? Si el justo con dificultad, le dije yo al hermano mío, dije, de panzazo nos salvamos, ¿en dónde aparece el pecador? El impío, ¿dónde? ¿En qué lado está? Si el justo pues, con dificultad se anda salvando, no es decir, oh, el justo pasó de volada. No, dice que con dificultad se salvó, pero se salvó. Amén. Pero ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿En dónde?
¿En dónde está? Por eso decimos que la vida del cristiano no es muy fácil, pero no es imposible, porque tenemos la ayuda del Señor. Amén. Pero si yo tengo la voluntad de servir al Señor, nos vamos a aguantar, porque tengo yo la voluntad, la decisión de servir al Señor, y con su ayuda de Él vamos a llegar. Amén. Pero si queremos que Él haga todo, mis hermanos, y tú no tienes esa voluntad de servir al Señor, es imposible. No lo vas a hacer, porque no tienes tú esa voluntad, esa fuerza de voluntad de querer servir al Señor, de querer ser fiel al Señor. En Cristo Jesús. Por eso está diciendo, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío, el pecador? Dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. Lo voy a volver a repetir, ¿verdad? En Cristo Jesús, porque creo que no lo escucharon bien. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. Amén. ¿Qué le sucedió a Esteban? A Esteban, ¿a quién estaba encomendando su alma? ¿Verdad que al Creador? Amén. Cuando él estaba ahí padeciendo, que lo estaban golpeando, ¿qué le dijo? Señor, recibe mi espíritu o mi alma, recibe al Señor. Y a ellos no les imputes este pecado, también se lo dijo también. Pero estaba ¿qué? Encomendando su vida, su alma al Creador. Y eso es lo que tenemos que hacer siempre nosotros, encomendarnos a Dios. Encomendarnos a Dios, ahora mi Cristo Jesús, aleluya. Miren, vamos a ver en Romanos 8, mis hermanos. Romanos 8, gloria a mi Cristo Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Versículo 9. ¿Lo tienen? Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Está hablando claritamente. Amén. ¿Por qué? Porque está viviendo conforme a la carne, no conforme al Espíritu. Porque si de nosotros seguimos, mis hermanos, blasfemando, seguimos emborrachándonos, seguimos haciendo cosas inmundas, quiere decir que Dios no vive en nosotros. No vive en nosotros. Por eso aquí está clarito en el texto. Y los que viven según la carne, dicen, los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Es el 8, lo que está diciendo el 8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no viváis según la carne, no vivan ustedes conforme a la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amén. Tenemos que buscar, mis hermanos, nosotros siempre el bien de nosotros, que nos conviene a nosotros, es servirle al Señor con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón y con toda nuestra voluntad. Amén. Estar dispuesto siempre a servir al Señor, venga lo que venga, que nada de esas cosas. Por eso el apóstol Pablo, él dice ese texto, que nada nos pudo detener. ¿Y qué nos apartará del amor de Dios? ¿Qué es lo que me puede apartar del amor de Dios? La tribulación, el hambre, la muerte.
cosas las he padecido, las he sufrido, y aquí estoy sirviéndole al Señor. Porque nada de esas cosas, nada de lo que me ha afligido en mi vida me ha apartado del amor de Dios. Aleluya. Pero cuántas veces nosotros con cualquier cosita nos aparta del amor del Señor. ¿Y cómo sé? Porque estás odiando a tu hermano, estás aquello, ya no quieres convivir con ellos, porque sientes lo que decir que se está acabando que el amor de Dios en nuestra vida. Y nos está apartando ese amor. Porque si el Señor dice, si me amas a mí, vas a amar a tu hermano. Y si no lo amas, es que no me estás amando a mí. Por eso les puse esa forma así. Dice el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Amén. No sé si entendieron el texto. El texto, miren cómo dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. ¿Por qué dice que el cuerpo en verdad está muerto? ¿A qué se está refiriendo? A la carne. A la carne, que ya no vas a vivir conforme a la concupiscencia o a los deseos de la carne, porque moriste para el mundo, para vivir para el Señor. Amén. Eso es lo que está él diciendo. Por eso dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Porque ya no vas a practicar el pecado ya no va a vivir en ti. Por eso ya murió el cuerpo, porque el pecado ya no va a reinar en tu vida. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Porque ahora vas a vivir en el Espíritu, porque ahora vas a estar con justicia, haciendo las cosas justas, rectas delante de Dios. Por eso vas a vivir conforme ahora al Espíritu del Señor. Dice el 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Así como Él levantó a Cristo Jesús de los muertos, así también nos va a levantar a nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que está en nosotros nos va a purificar, nos va a dar un cuerpo inmortal para que seamos también transformados y seamos levantados también como Cristo fue levantado de entre los muertos. Así también nosotros seremos transformados en un cuerpo inmortal para así también vivir con el Señor. Amén. Pero son aquellos que viven en el Espíritu, que siempre, mis hermanos, mataron esta carne para que viva Cristo en este cuerpo. Porque ya no va a reinar el pecado, el que va a reinar ahora es Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. No hubo mucho convencimiento, como que te da amén, aleluya. Al Señor Jesús. Pero esto es bueno, mis hermanos, reconocer, porque tenemos que ir cada día mejorando en las cosas. Amén. Mejorando, dándole al Señor Jesús. Dice el 23, y no solo, acá estoy en el 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. O sea que no le debemos nada a la carne para que estemos endeudados, o sea, que le debamos a ella. Decir, si no es por este cuerpo, no tendría esto. Si no es por esta carne, no tendría aquello. No. Es lo que está diciendo, dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿A quién somos deudores? A Cristo, porque Cristo fue el que pagó el precio. Cristo fue el que pagó por nosotros, y así es que somos deudores a Él, le debemos a Él, porque Él fue el que pagó por nosotros. Entonces dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aleluya. Viviréis, la gloria de Cristo Jesús. Por eso no podemos vivir, mis hermanos, conforme a los deseos de la carne. La gloria de Cristo Jesús. Aleluya, porque si estamos viviendo conforme a estas cosas, mis hermanos, no vamos a
hacer las cosas bien, ¿verdad? Gloria a mi Cristo Jesús. Aleluya. Por eso es muy bueno, mis hermanos, vivir en Cristo Jesús. Vivir en el Señor. ¿Verdad? Gloria a mi Señor Jesús. Aleluya. Porque si no, mis hermanos, ¿qué va a pasar con nuestra vida? ¿Verdad? Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Miren lo que dice en Gálatas 5, 25. ¿Tiene, verdad? Dices, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos conforme a Dios, tenemos que vivir conforme a Dios. ¿Y cómo es conforme a Dios? Dios dice ser santo porque yo soy santo. Él era justo, misericordioso, amoroso. Todos esos elementos él tenía. Mucha paciencia, muy bondadoso. Entonces, todas esas cosas tienen que vivir en nuestra vida espiritual. Amén. El apóstol Pablo, él decía, sed seguidores de mí, así como yo de Cristo. Él estaba haciendo también, mis hermanos, como Cristo se portó en la tierra, él estaba viviendo así también esa vida. Ayudaba al que él podía ayudar. Él se esforzaba en trabajar, mis hermanos, y para poder ayudar a otros también. Se esforzaba en llevar el Evangelio, porque Cristo también llevaba el Evangelio. Se esforzaba, mis hermanos, en vivir en santidad, porque Cristo así la vivía también. Ese era su comportamiento. O sea, el cristiano debe ser su preocupación, cómo agradar a Dios y cómo imitar a Dios o a Jesús. Cómo imitarlo y cómo hacer como obras que hizo el Maestro. Aunque no hagamos esos milagros que él hizo, pero que sea amar. Amar. Miren, el Señor, creo que es en Mateo 5, para sabernos ir en el Evangelio San Mateo. Amén, gloria a mi Cristo Jesús. 43, mis hermanos, capítulo 5, verso 43. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que los aborrecen y orad por los que los ultrajan y os persiguen. ¿Qué está mostrando aquí el Señor? ¿Verdad que no nos está diciendo, véngate de tu enemigo? Antes pide por él, ora por él. Es lo que está diciendo. Dice, pero yo os digo amar. Dice, ama a tu enemigo. Dice, ama a tu enemigo. Dice, a vosotros, pero yo os digo amar a vuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen. Aquellos que nos maldicen, nosotros en vez de pagar con maldición, bendecidlos. Dios te bendiga. Gracias por esto. Hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen.
O sea que todo el tiempo quiere hacer el bien, hacer el bien. Dice, para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos y injustos. Pero si oyeron la palabra, ¿cómo comienza, verdad? Para que seas, ¿qué? Hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Esa es la voluntad de Dios, que siempre hagamos el bien. No le hacen que nos rechacen, que nos desprecien, que nos odien, que digan tanto de nosotros. Usted haga siempre el bien. Para que seas hijo de Dios, o sea, hijo del Padre que está en los cielos, que es nuestro Señor. Dice el 45. Para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos y injustos. Dios, mis hermanos, nos está explicando todavía por aquel texto que nos dijo: así como yo hago que salga el sol sobre malos y sobre buenos, y hago llover también sobre justos y injustos, ustedes también tienen que amar a todos, no despreciar a nadie. Y tenemos que enseñarnos a amar a aquellos que nos maldicen. En vez de que sientas represalias contra ellos, tienes que perdonar, que amarlo. Es decir, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. Recuerdo, mis hermanos, una vez el hermano Estanislao Torres, así delante de nosotros, ahí se la rayaba un hermano de mi cuñado Agustín de Herrera. Estaba bien enojado porque se había bautizado mi cuñado, y fueron hasta la casa a decir tantas maldiciones ahí y queriendo pelear. Y el hermano decía: gracias por recordarme a mi madre. Ya hasta se me había olvidado. Gracias por recordarme. El hermano Estandado fue un hombre recio, que lo respetaban ahí en el rancho, que no fue dejado. Pero cuando entró en el camino del Señor, supo dominar su carne, supo sujetar la vida, supo, bueno, todo eso, bueno, soportó, aguantó que la maldijeran, que le dijeran tantas cosas, hermanos, y no sacó su enojo, sino antes dijo: Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te perdone. Pero si hubiera vivido conforme él vivía, mis hermanos, yo pienso que lo hubiera agarrado del cuello y lo hubiera hasta levantado, y le hubiera dado unas buenas bofetadas, o a lo mejor lo hubiera golpeado más o lo hubiera matado. Porque eso es vivir en la carne. Pero estaba viviendo ahora conforme al Espíritu del Señor, pero soportó todas esas cosas. Amén. No le hace que lo hayan herido en su integridad, mis hermanos, pero soportando, venciendo, poniéndose por ejemplo, que así como Cristo padeció, también nosotros podemos padecer, y así como Él también soportó, podemos también nosotros soportar con la ayuda del Señor. La gloria de Cristo Jesús. Dice 46, dice: porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Qué acaso los del mundo no hacen eso, mis hermanos? A los que los aman, también ellos se apapachan y ay, qué bueno que viniste. Qué alegría, ¿verdad? Porque viniste. ¿Por qué no convidan a nuestros enemigos? O a alguien que los maldijo o que les hizo un daño. Y si nosotros también, nomás nosotros nos tratamos a los que nos amamos, a los que me aman, y con aquellos sí, palpaditas en la espalda y todo, y qué bueno. ¿Y a los demás qué? Aleluya. Tenemos que amarnos a todos. Esto es lo que Dios nos está enseñando, y Él quiere que así seamos, para que hagamos que la diferencia, aunque nos cueste trabajo, sufrimiento y padecimiento, pero ahí estamos venciendo, soportando todo, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesús. Miren, ya voy a terminar el 47 y el 48. Dice: y si la voluntad, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué haces de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, oiga, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
que Dios está pidiendo que es perfección. Perfección. Y tenemos que llegar a esa perfección. Por eso Él dice que vamos creciendo como la luz de la aurora. No dice que de la noche a la mañana vas a ser perfecto. Dice que vamos en aumento, creciendo para que lleguemos a la perfección que Cristo quiere. ¿Quién está diciendo? Ser pues perfecto, porque nuestro Padre es perfecto. Llegar a esa perfección. Tenemos que ir creciendo cada día, santificándonos cada día, guardándonos cada día más, apartándonos más del mal cada día, acercándonos más al Señor para que podamos llegar a ese nivel de perfección. De perfección. ¿Verdad? Gloria a mi Cristo Jesús. Y eso es lo que nos está poniendo aquí nuestro Creador, el Salvador Jesucristo. Gloria a mi Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Gloria al Señor Jesús. Que lleguemos, mis hermanos, a ese nivel. Que no seamos injustos. Gloria a mi Cristo Jesús. Miren lo que dice en Judas 3. Gloria a Cristo Jesús. Y pues es que versículo 3. Es que nomás tiene un capítulo. Versículo 3. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortaos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contendáis, o sea, que guardéis, que luches por esa fe. Que nada te vaya a desviar o a perder la fe y la confianza en el Señor. Que siempre, mis hermanos, estés tú fortalecido. Ya se fue este tiempo, no me reloj. Así nos pasamos. Pero no tan desesperados, ¿no? No. Mis hermanos, que él está hablando, mis hermanos, que seamos nosotros fuertes en la fe del Señor. Que no porque nos maldicen, no luego nos desanimemos. No porque nos ultrajan y luego nos desanimemos. Es que ya no me quieren. No, nada de esas cosas nos vaya a desanimar de nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Por eso está diciendo, dice: amados, por la gran solicitud. Una gran solicitud quiere decir, mis hermanos, que requerían, que era como decir, el tiempo de que tenía que escribir esa carta para mirar, mis hermanos, las aflicciones que había en el pueblo de Dios en ese tiempo, que estaban viendo los apóstoles, cómo eran perseguidos, cómo estaban huyendo de Saulo de Tarso y cómo todas aquellas cosas que les estaban pasando, para que nada de esas cosas les fuera a afectar en su vida espiritual y cayeran en desolación, se desanimaran y se regresaran para atrás. Eso es lo que le están diciendo: amados, por la gran solicitud que tenían de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Una vez dada a los santos. Que contendáis ardientemente. ¿Qué quiere decir? Con fervoroso, con alto ánimo, con alta fuerza. Seguir el camino del Señor. Amén. Que nada de esas cosas te vaya a detener y te vaya a decir: es que, ¿cómo sufro? ¿Cómo estoy padeciendo? ¿Y qué hay? No des lástima. No tengas como decir: qué lástima, que le tengan lástima. No. Ardientemente, defiende tu fe. Pelea
Por eso el apóstol Pablo, él habla de la pelea. Él dice: he peleado, he luchado y he salido vencedor. Porque he guardado la fe, no la perdí, guardé la fe. Por eso Dios me va a dar la corona de justicia, porque no perdí la fe. En medio de las aflicciones, en medio de tanta prueba que pasé, pero aquí tengo la fe, no la perdí. Guardé la fe, perseveré en la fe. Nada de esas cosas me hizo retroceder para atrás, sino que antes, con más ánimo voluntario, Él les daba ánimo a las gentes, y Él era el que estaba recibiendo los golpes y todo, y Él, mis hermanos, era el que sacaba la frente en alto. Nada de estas cosas me van a detener, porque yo para esto fui llamado, Él decía. Eso no me va a detener de llevar el evangelio. Yo para esto he sido llamado, para padecer y sufrir por causa de su nombre. Amén. ¿Y por qué dijo esas palabras? Porque el mismo Jesús se las dijo al que lo iba a bautizar. Porque dijo: porque instrumento me es y es útil para mi obra, y le voy a dar a entender cuánto va a sufrir y padecer por mi nombre. Por eso el apóstol Pablo lo tenía: para esto fui llamado, para sufrir y padecer por causa de su nombre. Y hay cosas que a veces Dios nos habla a nosotros y las olvidamos. Tenemos que tenerlas también guardadas. Se las tenía guardadas, lo que el Señor le dijo. Por eso era un hombre valiente, valeroso, que nada de esas cosas lo pudo detener. Y así también tenemos que ser nosotros. No porque miremos que ya muchos de los hermanos no sienten ese deseo de venir. Yo también, no, hermano, antes con más fuerza. Y así como digo, para que hacerle una llamada, hermana, te amamos en el Señor y te estamos esperando que regrese. Amén. Que regrese. Cristo todavía te está dando oportunidad, porque todavía no has muerto. No esperes que Dios te mande una enfermedad y que te encame, ahora sí querer regresar. Así, mi hermana, regresa, levántate y resplandece, que ha llegado tu luz. Amén. Y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Sino que levántate, ánimo. Me da gloria a mi Cristo Jesús. Pero tenemos que hacerlo en el nombre del Señor, ¿verdad? Gloria a mi Cristo Jesús. Amén. Yo creo, mis hermanos, que aquí la vamos a parar, porque estaba yo un poco emocionado, no me he fijado allá. Gloria al Señor, y pues espero, mis hermanos, que esta palabra sea de edificación en nuestra vida. Edificación en nuestra vida, porque en estos tiempos, mis hermanos, necesitamos mucha fuerza espiritual. Gloria a mi Cristo Jesús. Aleluya del Señor. Gloria al Señor Jesús. Dice nuestra hermana Antonia que pide oración por ella y su familia, porque ahorita está débil en las cosas del Señor. ¿Verdad? Que vamos a orar por ella, ¿verdad? Que el Señor la fortalezca. Amén. Y que le dé esa fuerza, esa fortaleza y ese ánimo para luchar por su vida de ella y por la de sus hijos, también por su familia. Amén. Porque sabemos, mis hermanos, que la cabeza es la que guía también a la familia, ¿verdad? Pero vamos pues a ponernos de pie, mis hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Además tenemos esta petición, no sé si aquí localmente mis hermanos tengan una petición para que oremos. No hay, ¿verdad? Vamos pues a orar. Señor Dios amado Jesús, te damos gracias, Padre, por este día maravilloso que nos has dado, mi Señor Jesús, que nos has bendecido, Padre mío, pidiendo, mi Señor Jesús amado, que usted sea, Padre, quien nos siga ayudando y bendiciendo, mi Señor, y llenándonos de su sabiduría, de su grande conocimiento, mi Señor Jesús, amado Dios, para que sigamos adelante con mucho ánimo, con muchas fuerzas, mi Señor Jesús, porque queremos alcanzar la salvación, Padre. Queremos alcanzar la corona de vida, mi Señor Jesús amado, que nada de las cosas que vengan a este mundo, mi Señor, y que alcancemos, Padre mío, padecer por causa de ellas,
Mi Señor, nada de esas cosas nos desanime, nos desaliente, mi Señor, sino que antes más bien seamos fortalecidos y que recibamos todas las cosas con alegría, mi Señor, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en oración, mi Señor Jesús amado. Yo te pido, mi Señor Jesús, que sigas fortaleciendo a tu pueblo, a tu iglesia, mi Señor, universalmente, que te ama, que se esfuerza, mi Señor Jesús, y queriendo hacer lo mejor, Padre, para agradarte, mi Señor Jesús amado. Ayúdanos, oh Señor Jesús, y perdone todas nuestras iniquidades, mi Señor Jesús amado, y háganos reflorecer, mi Señor Jesús, en esta vida, Padre, para que seamos ejemplo para los demás y miren, mi Señor Jesús, tu luz admirable, Padre, y vengan al conocimiento y ellos también entreguen su vida espiritual para que te sirvan con todo su corazón, mi Señor. Pedimos por nuestra hermana Toña, mi Señor Jesús, y su familia, Padre, que usted sea, mi Señor Jesús, quien la aliente, Padre mío, quien la fortalezca, mi Señor Jesús, amado Dios. Abra más su entendimiento, mi Señor Jesús, para que vea, mi Señor Jesús, amado, que el mundo no le conviene, mi Señor Jesús, que no le conviene vivir en la carne, mi Señor Jesús, porque en la carne hay destrucción, hay pérdidas, Padre mío, más en el Espíritu, mi Señor, está la ganancia, mi Señor Jesús amado. Te pido por ella y toda su familia, mi Señor Jesús amado, que la fortalezca grandemente y la levante, mi Señor Jesús, con mucho ánimo, para que siga adelante, mi Señor Jesús, clamando hacia ti, mi Señor, acercándose a ti, Padre mío. Que no tenga ese pensamiento, mi Señor, de que no va a ser bien recibido aquí, mi Señor, sino que le estamos esperando, mi Señor, que regresen con ese ánimo, con esa fortaleza, a alabar tu nombre, mi Señor Jesús amado. Sí, Padre, en tu nombre glorioso te lo pido, mi Señor Jesús, que la siga bendiciendo y ayudándola, mi Señor Jesús, en lo espiritual, Padre, para que se acerque más a ti, mi Señor Jesús amado. Nuestro hermano Tacho, mi Señor Jesús, que hoy no pudo venir, Padre, usted sabe su pensamiento y su corazón, mi Señor Jesús amado. Yo pido poder, mi Señor Jesús, que le siga ayudando y fortaleciéndolo, mi Señor Jesús bendito. Que él, mi Señor Jesús, sea un varón valiente, mi Señor, para que se acerque más a ti, Padre mío, y venga también a tus pies, mi Señor Jesús, con ese corazón sincero, Padre, de alabar tu nombre, mi Señor Jesús, bendito Dios. Usted sea, Padre mío, que le dé sanidad completamente y dale su pie, Padre, para que ella pueda también trabajar, mi Señor, y estar bien, Padre mío. Todo te lo pido en tu nombre glorioso. Amén, amén, gloria a mi Cristo Jesús. Aleluya. Así, mis hermanos, con esta oración vamos a quedar despedidos. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios nos bendiga. Gloria al Señor Jesús.